sindicalismo en Colombia y el papel de María Cano. Sin lugar a dudas, el sindicalismo en Colombia adquiere gran importancia a partir de la Organización de los Artesanos en 1887, quienes inician su lucha por poder vender sus productos en igualdad de condiciones con los productos del exterior. Posteriormente viene la protesta en el puerto de Cartagena en 1918 y la protesta de desastres en Bogotá en 1919. Para los años 20 se conoce el liderazgo de las mujeres. Es de anotar que Bexabé Espinal fue la primera mujer en liderar una huelga en el país, en una empresa de tejedores en 1920 en Medellín. Hay que resaltar el liderazgo de María de los Ángeles Márquez, quien fue una mujer nacida en Medellín 1887-1967, proveniente de una familia donde la literatura, la poesía y la música fueron ejes fundamentales en su formación, siendo su padre pedagogo quien la impulsó en el mundo de la literatura. Es así como con las escritoras María Eisman y Fita Uribe promovieron el periódico Correo Liberal, algo poco común en esa época, donde las mujeres no tenían acceso a la educación. El impulso de trabajar con los obreros y las mujeres campesinas que llegaban en busca de un mejor nivel de vida se empleaban en las nacientes fábricas textiles en Medellín, la condujo a conocer cómo los obreros vivían en forma inhumana. La vena literaria llevó a María Cano a crear en 1924 la Biblioteca Pública Popular Gratuita Municipal en la ciudad de Medellín. En su camino continuó visitando las empresas fabriles y sitios mineros de Antioquia, donde impulsó labores de comités y comandos populares. María Cano en 1925 participa en el primer intento de unidad sindical junto a Ignacio Torres Giraldo, Tomás Uribe Márquez, Raúl Eduardo Maecha. Para el 1 de mayo los artesanos, maestros de obra, mujeres trabajadoras le confirieron el título de la Flor del Trabajo. Así comenzó una intensa vida pública recorriendo la nación, caminó por zonas rurales y ciudades, zonas mineras y bananeras, puertos fluviales y marítimos. Obvio, en esa época eran bus, mulas, caballo, ferrocarril, por aguas, como el río Magdalena, el río Caldas, entre otros. Fue considerada la primera mujer que recorrió el país y hablaba en público sobre asuntos de hombres. Es importante aclarar que en Colombia se conmemora el 1 de mayo a partir de 1919. En 1926 trabajó para el Tercer Congreso Nacional Obrero. En este congreso la proclamaron nuevamente la Flor del Trabajo de Colombia. Se creó el Partido Socialista Obrero. Uno de los compromisos de este congreso fue el divulgar la jornada de 8 horas, ya promulgado por la OIT en 1919, pues en su primera reunión optó el convenio 001 que limitó las horas de trabajo en las empresas e industrias a 8 horas diarias y 48 semanales. La labor que María Cano asumió, por lo cual se consagró recorriendo el país, y su carisma le permitió que donde llegara siempre fuera recibida por multitudes, donde impulsaba no solo la lucha del trabajo de 8 horas, sino que criticaba duramente a las compañías norteamericanas, bananeras, petroleras, y las británicas mineras, igualmente al gobierno nacional por no respetar la integridad de los trabajadores y trabajadoras nacionales. En 1928, posterior a la huelga que terminó en lo que conocemos hoy como la masacre de las bananeras, suceso relatado por Gabriel García Márquez en 100 años de soledad, María Cano fue llevada a prisión y el Partido Socialista Obrero desapareció. En 1934 María Cano se sabe que apoyó la huelga de los ferrocarriles. Es importante resaltar que en 1923 se organizó el Sindicato del Abuso, como resistencia en la defensa del petróleo en Colombia contra la Tropical Oil Company, empresa norteamericana que pretendía quedarse con los yacimientos de petróleo del país. Uno de los destacados sindicalistas fue Raúl Eduardo Maecha, que le dio impulso a este sindicato. Posteriormente, en contra de la concesión de mares y barcos, en defensa de la explotación del petróleo colombiano, se fundó Ecopetrol en 1951 con el apoyo del gaitanismo.
En 1935, con la orientación de Alfonso López Pumarejo, nace la Central de Trabajadores de Colombia, CTC. En ese mismo año el Estado registra 84 sindicatos. Es el periodo del gobierno liberal y con el surgimiento de la Ley 81 se reconocen los sindicatos en Colombia. En 1937 se legalizaron 159 sindicatos. 1938-1942 viene la hegemonía conservadora y la CTC pasa a la clandestinidad ya que fue declarada comunista. En esta época los jesuitas, que venían desarrollando una intensa labor en las parroquias, especialmente en Medellín, con las escuelas dominicales y el periódico obrero católico, junto con las escuelas de la arquidiócesis de Bogotá, terminaron organizando la Central de Trabajadores Centrac, que posteriormente, con el apoyo del Partido Conservador, se convirtió en la Unión de Trabajadores de Colombia. En 1942, Jorge Eliezer Gaitán, quien inicia su carrera política con la defensa de los trabajadores y se presenta a defender los sindicatos, una de sus frases en esa época fue: el hambre no es liberal ni es conservadora, el hambre es hambre. En 1944, el decreto 2350 reafirma la garantía de los trabajadores de asociarse. En sus artículos 16 y 17 destacó a los sindicatos de empresas como la base de la organización sindical y señaló para tal efecto su clasificación en sindicatos de empresa. En 1945, con la ley sexta, se reconoce el fuero sindical. En 1947, las mujeres sufragistas le ofrecen un homenaje en Medellín a María Cano, recién caído el nazismo. Dijo, abre comillas: un mundo nuevo surge hoy de la epopeya de la libertad, nutrida con sangre, con llanto y con tortura. Es un deber responder al llamado de la historia. Tenemos que hacer que Colombia responda. Cada vez son más amplios los horizontes de libertad, de justicia y de paz. Hoy como ayer soy un soldado del mundo, cierra comillas. En 1950 se creó el Código Sustantivo del Trabajo. En los años 60 surge la CSTC, donde convergen sindicatos independientes y no de acuerdo con las dos centrales provenientes de los partidos tradicionales en el país. Es por esta misma época el movimiento estudiantil, con el impulso de Antonio Larrota, se organizó el MODEC, Movimiento Obrero Estudiantil Campesino. Durante la vigencia del Frente Nacional surge en el año 1959 uno de los sindicatos más destacados, como lo es FECODE, Federación Colombiana de Educadores. Entre sus logros está el Estatuto Docente, el Decreto 2277 de 1979. Hoy, con el Decreto 1278 de 2002, considerada una norma regresiva tanto para los maestros como para la calidad educativa en el país, ya que permite el ingreso de profesionales no licenciados como docentes, siendo una de las tantas contradicciones en el mejoramiento del ámbito educativo. Otro de los logros de FECODE son los aportes a la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, entre otros. En 1977, con el paro cívico de ese año, se crea el Consejo Nacional Sindical para llegar coordinados al paro las centrales obreras UTC, CTC y la CSTC. Este paro evidencia la necesidad de construir una coordinación estable entre las organizaciones sindicales. Se inicia un proceso en Santander liderado por Ustrap, en donde se destaca el liderazgo de Isaías Distancho. Como preámbulo a los años 90, deriva en la Central de Trabajadores COTRA. Podemos decir que María Cano, la flor de trabajo, buscó siempre las reivindicaciones de los trabajadores, propició la mejor calidad de vida en educación, salud, entre otras. Pero lo más importante es que su trabajo contribuyó a que las trabajadoras y trabajadoras se unieran y llegaran a construir campesinos afectados por el INCORA, jornadas de 8 horas y salario básico para los trabajadores del transporte. Desde las 4 o 5 de la mañana la gente estaba volcada, garantizando que se inmovilizara la ciudad.
Fue realmente una labor muy importante. Los bloqueos y movilizaciones fueron adelantados por estudiantes, trabajadores, amas de casa, educadores y desempleados, que fueron reprimidos violentamente por la fuerza pública. En los fuertes enfrentamientos, 33 personas perdieron la vida, hubo cerca de 3.000 heridos y miles de detenidos. De manera brutal, había detenciones de sindicalistas, de mujeres, de habitantes de los barrios populares, de estudiantes, y hubo muchos detenidos. Este paro es considerado una de las más importantes manifestaciones populares de la historia de Colombia, por su envergadura y alcance nacional, por la gran cantidad de empresas que entraron en huelga impulsadas por sus trabajadores y por la participación de un pueblo descontento con la represión y el abuso vivido durante décadas que exigía reformas sociales y políticas estructurales.